Bien, deshabilité la sala de espera. Ahí sí. Hola, buenas tardes. Buenas Oh, ok, tardes, me buenas cambió. tardes. Ahí sí, estaba en canal de inglés. Buenas tardes, vamos a esperar 2 minutitos mientras se suman más participantes. Comenzamos en un par de minutos. Bien, siendo las 14:05, damos inicio a esta sesión dentro de las iniciativas de interoperabilidad transfronteriza para Latinoamérica y el Caribe. Mi nombre es Sonia Espinosa, yo soy líder del área de interoperabilidad en SENS y participo del proyecto de OPS de DCC. Bien, como le hemos comentado en esta serie de seminarios, esto es parte de una convergencia de iniciativas. Entre ellas está LACPAZ, la iniciativa de OMS enfocada a DCC, y por nuestra parte el proyecto de OPS de DCC, cuyo fin es la generación del certificado basado en el estándar de OMS. En la región, la convergencia de iniciativa es esta. Hay una serie de países participantes. Todos ustedes de alguna manera recibieron esta invitación, ya sea por alguna de las iniciativas que les presenté anteriormente. Si hay alguien que no pertenezca a una de ellas, es bienvenido de integrarse. Por ejemplo, si está en OPS y no en LACPAZ, son todos bienvenidos, viceversa. Y en ese sentido, el proyecto más amplio es el proyecto de LACPAZ, que busca la interoperabilidad transfronteriza como casos de uso basándose en el perfil IPS. En particular, en estas sesiones de los días jueves, nosotros estamos enfocados acá en la generación de DCC, pero es importante que se entienda que esto es un componente de un contexto mucho más amplio, que también se está trabajando con los distintos países participantes. El día de hoy en particular vamos a estar presentando sobre servidores basados en el estándar HL7 Fire y un ejercicio de instalación de un Happy Fire. Como ven acá, es parte de ya tanto de los componentes de IPS como componentes de DCC en particular. Y esto viene de una serie de presentaciones que hemos estado haciendo desde febrero. Durante febrero se hicieron presentaciones de carácter introductorio. Durante marzo ya estamos trabajando en cosas más específicas de DCC. Hoy nos convoca acá el repositorio de datos. Como les comentaba, aquí lo que buscamos es mostrar cuáles son las características que debe cumplir un servidor basado en el estándar HL7 Fire, y al finalizar la sesión hacer un ejercicio de instalación para que vean
los pasos a seguir, y bueno, y aquellos que tengan dudas pueden también aprovechar la instancia de consultar. El objetivo de abordar esto a través de una presentación, por un lado, es dar apoyo a las actividades de instalación que hay dentro del proyecto LACPAZ, pero entendiendo que un servidor, un repositorio de datos va más allá de este proyecto puntualmente, por lo que aquí en la presentación de hoy es un poco agnóstica al proyecto en sí, sino más bien lo que se busca es entregar conocimiento y dejar un habilitante tanto para los proyectos, la generación de DSC, los de IPS y alguna otra iniciativa que a ustedes les parezca interesante que puedan abordarla con lo que hoy les vamos a mostrar. Desde hoy comienzan una serie de presentaciones que son bueno, las de los días jueves, pero son más técnicas, cada vez son siendo más técnicas, hoy en particular sobre servidores. Ya lo que sigue es presentar sobre las transacciones, el proceso y las transacciones de DCC. Luego vamos a mostrar cómo armar el primer mensaje, el mensaje de entrada para la generación del certificado, y terminamos el día 13 de abril con una presentación que aborda elementos de las anteriores, donde lo que se busca es realizar el ejercicio de generación del certificado de DCC. Bien, sin ir más lejos, como les comentaba, aquellos participantes, integrantes de países que no pertenezcan a alguna de las iniciativas que esté acá y que tengan la intención, dejamos abierta la invitación, obviamente, de integrarse. Para ello existen distintos puntos de contactos. Entre ellos está Carlos Núñez, que es de SENS también, muchos de ustedes lo deben conocer. Aquí está su correo, y por otro lado también está el mío, quien les habla, que es sespinoza@sens.cl. Bien, y sin más preámbulo, le doy la palabra a Marcelo Cabello, que es nuestro expositor el día de hoy, que nos va a hablar sobre el repositorio, bueno, servidores basados en HL7 Fire como repositorio de datos. Bien, Marcelo. Gracias, Sonia. Hey, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcelo Cabello. Yo soy ingeniero en informática. Ya trabajo en el área de informática médica desde hace muchos años atrás, he pasado por distintas áreas en el desarrollo de fichas clínicas, en entornos ambulatorios, hospitalizados y también urgencias, como también he hecho algunos desarrollos en sistemas de laboratorio y anatomía patológica. Últimamente, desde que estoy acá en SENS, estoy trabajando muy fuertemente con lo que son estándares sintácticos, mayormente HL7 Fire, y hace un par de años trabajando de lleno en estándares semánticos, ¿ya? Por eso, digamos, ahí me he autobautizado con el nombre de especialista en terminologías clínicas. Bien, la charla de hoy me es bastante... Creo que es una charla bastante light, ¿ya? Básicamente lo que vamos a ver hoy día es una descripción de servidores basada en la especificación Fire, comentarles ahí algunas características mínimas que tienen para una implementación, ¿ya? Y como decía Sonia hace un rato atrás, vamos a hacer un ejercicio en caliente de cómo instalar un servidor, ¿ya? Para propósitos generales, ¿ya? Primero indicarles que en general los servidores Fire, bueno, en las implementaciones que hemos visto, ellos pueden contemplar una implementación completa o parcial de toda la especificación del estándar, ¿ya? Por otro lado, cada versión maneja características específicas, ¿ya? Como también, digamos, detrás está los versionados de la especificación que soporta, ¿ya? Inicialmente toda esta especificación comenzó con el DSTU2, ¿cierto? Y como borrador,
¿ya? Y posteriormente fue evolucionando a un STU3 y hoy en día aquí estamos parados actualmente en el R4 y que ya están saliendo están saliendo, digamos, recién frescas las implementaciones de las especificaciones en R5, ¿ya? Que esas son las que van conteniendo ajustes a la especificación que hacen que los modelos de recursos vayan madurando y se vayan ajustando mejor según las indicaciones que hacen que hace la comunidad. Y también, bueno, arriba están los expertos y ellos también van viendo la evolución de estos recursos o esta especificación en función de las situaciones que se enfrentan en el mundo real. Los servidores también tienen capacidades para incorporar nuevas funcionalidades, elementos que no están totalmente definidos en el estándar. ¿Ya? Es muy común escuchar en las charlas decir que el estándar cubre con la regla del 80-20. Quiere decir que cubre el 80% de los casos de uso a nivel general, ¿cierto? Y aquellos elementos que son más sofisticados por realidades particulares, digamos, eso se van extendiendo en el estándar y de manera de poder cubrir con el caso de uso completo. ¿Ya? Los servidores Fire, en general, las funciones básicas de ellos, básicamente se encuentran en este punteo, ¿ya? Uno son las operaciones CRUD, ¿ya? Que recordarles que la especificación Fire se basa en un estilo arquitectónico que es REST, ¿ya? Y para interactuar con una API que está basada en un estilo REST, ustedes necesitan ocupar ciertos verbos que son para hacer las interacciones contra los contenidos del servidor, ¿ya? Y esos verbos operan sobre unos elementos denominados recursos, ¿ya? Por otro lado, bueno, esas operaciones, digamos, tienen que ver con el hecho de crear elementos, actualizarlos o bien borrarlos, ¿ya? Estos servidores también deben cumplir con elementos de versionamiento, es decir, en el sentido de a medida que tú vas modificando los recursos, se van creando nuevas versiones de esto, ¿ya? También contempla la validación de estos, es decir, tener herramientas sintácticas que hagan la validación de las estructuras de los recursos, de manera que puedas guardar los formatos requeridos dentro del servidor con el uso correcto, ¿ya? Y también estos servidores proveen las capacidades de transacciones. Si bien no las implementan todas al 100%, sí tienen una alta tasa de cumplimiento de las cosas que se implementan en el servidor. En el caso de las transacciones son más bien, perdón, lo que quiero decir con transacciones son el soporte que tienen los servidores para ejecutar tareas más complejas como son, por ejemplo, los procesamientos batch o procesamientos transaccionales, es decir, que yo haga un cambio de muchas cosas en un servidor y que, bueno, si hay algún fallo, digamos, hace un rollback, ¿ya? Y no se confirma la transacción. Ahora, si está todo en regla, digamos, se confirma todo. ¿Ya? En cuanto a las operaciones, están las operaciones básicas CRUD, como les decía, y también hay otras operaciones que están basadas más bien en otro estilo, que es el RPC, el Remote Procedure Calling, ¿ya? Que básicamente son verbos, nombres de operaciones que hacen alguna actividad en particular, que puede ser más compleja, que no cumplen las operaciones CRUD básicas, ¿ya? Y con ello se le da cumplimiento a realizar, digamos, alguna determinada acción, como les decía, que implica que puede implicar adentro más que crear o modificar cosas, sino que puedan hacer operaciones más finas, ¿ya?
En el caso de las búsquedas, la especificación para cada recurso provee una cantidad bastante suficiente de búsquedas, de parámetros para realizar búsquedas. No obstante, digamos, si tu caso de uso requiere de una búsqueda particular o específica, tú puedes extender el servidor a través de los denominados recursos Search Parameters, ¿ya? Con los cuales tú puedes, digamos, especificar búsquedas sobre filtros o criterios particulares, ¿ya? A menudo todas estas cosas que yo les cuento se reflejan en un recurso que se denomina Capability Statement, ¿ya? Que se describe como un recurso que declara en sí las capacidades de este servidor, o también puede servir como para describir las funcionalidades que debería tener un servidor en adelante, cuando están haciendo implementaciones. Y en el caso de los historiales, que era lo que estaba explicando hace un rato atrás, tienen la capacidad de que los recursos cuando cambian de estado, ¿ya? Es decir, un recurso de paciente o cualquier otro recurso de la especificación, a medida que a través del tiempo, digamos, pueden sufrir cambios, ¿ya? Y esos cambios quedan, digamos, reflejados en históricos, de manera que yo, si necesito hacer alguna operación con un recurso histórico, lo puedo hacer sin mayores inconvenientes, ¿ya? La especificación HL7 Fire es bastante extensa, mayormente está expuesta en inglés, ¿ya? Pero es bastante robusta en el sentido de que pueden encontrar los elementos que ustedes requieran para hacer sus implementaciones, ¿ya? Aquí en la lámina lo que se describe son las operaciones que debe soportar según los tipos, ¿ya? Para ello, digamos, en el caso de los recursos, hay instrucciones para hacer lectura de los recursos, es decir, recuperar información. También puedes leer las versiones históricas de ese mismo recurso de un tiempo anterior, ¿ya? Y también tienes operaciones como, por ejemplo, de actualización que actúan sobre la totalidad del recurso, los updates, ¿ya? Y también la especificación contempla el mecanismo batch, que es para modificar ciertas porciones del recurso, ¿ya? Por otro lado, tiene las instrucciones de tipo delete, ¿ya? Que son para hacer borrado de recursos, que en este caso los borrados se realizan de manera lógica, es decir, se les pone no se borran físicamente, sino que se les pone una marca para, digamos, indicar que ese recurso no se encuentra, digamos, activo, ¿ya? Y también pueden recuperar el historial de todo el recurso, digamos, haciendo la lectura completa con history y recuperar, digamos, si el recurso tuvo 3 cambios a lo largo del tiempo, van a obtener esos 3 cambios, ¿ya? Y también por el tipo de interacción, tienen los verbos para crear, ¿cierto? Tienen elementos para hacer búsquedas directas, ¿ya? A través de filtros, ¿ya? Y también hay otras que son más bien generales, ¿ya? Que son como, por ejemplo, para conocer las capacidades del servidor, ¿ya? O también para gatillar elementos transaccionales, ya sea por mecanismos batch o transacciones, digamos, concomiteados, con elementos con confirmación de cambios, ¿ya? Y digamos, las operaciones estas pueden aplicarse sobre una instancia en específico. Ahí está el formato, digamos, apuntando a la dirección base del servidor, al tipo de recurso y al identificador del recurso, o bien para otras operaciones, digamos, cuando están realizando búsquedas, ya lo hacen simplemente apuntando a la base, el tipo de recurso y a continuación los criterios de, ya sea si van a crear, lo hacen con esa dirección o si van a hacer búsquedas, ¿ya? Y en el caso de que son algunas características generales que son las que se apuntan directamente al servidor, que son para hacer, por lo que he visto, se hacen para hacer operaciones y también para interrogar al servidor respecto de sus capacidades. Eso lo vamos a ver ahí en un post más adelante.
Bien, al respecto de los servidores Fire, podemos clasificarlos en tipos genéricos y específicos, ¿ya? Los servidores genéricos eh, son más bien provistos por los usuarios de la comunidad Fire, ya los que están, digamos, los usuarios, digamos, que entienden el estándar de pies a cabeza, ¿ya? Y ellos, digamos, por lo general han levantado servidores genéricos que implementan de manera casi completa la especificación, ¿ya? Y estos servidores son dispuestos, digamos, como para descargarlos, ¿cierto? Y poder, digamos, hacer uso testear con ellos, ¿cierto? Y ir viendo cómo funcionan. Y también tienen ustedes, si son parte de la comunidad, pueden interactuar para que esos servidores genéricos vayan perfeccionando, mejorando, innovando sus capacidades, ¿ya? Básicamente, cómo liberan estos servidores a través de una descarga, ¿cierto? Y ustedes solamente tienen que instalarlo, ¿ya? Y en adelante hacer algunas configuraciones, ¿ya? Y en el caso de los servidores específicos, bueno, implementan partes puntuales relacionadas a una solución, eso mayormente obedecen a los servidores de pago, ¿ya? No es 100% esa regla, pero más o menos ese es el patrón que se ve. Y bueno, el desarrollador tiene que implementar varias cosas, digamos, en el servidor de manera de poder dar robustez a la solución que está persiguiendo. ¿Ya? En el entorno Fire se ven servidores de descarga gratuita, como es el Happy Fire, ¿ya? El servidor que vamos a ver más adelante, y también tiene su homólogo de pago, que es la versión Smile CDR, que es también un servidor Happy, pero con mayor robustez. Hay muchas cosas que ya vienen configuradas, de manera que ustedes, digamos, a través de un panel, digamos, hacen las configuraciones para que el servidor active o inactive ciertos comportamientos o se adapte se flexibilice su instalación de acuerdo a alguna situación en particular, ¿ya? En el caso de los de pago tienen bastantes, hay de IBM, ¿cierto? Microsoft también ha liberado un servidor Fire en Azure. También hay uno que es de unos holandeses, que es de la firma Firelli, que es eh, no me recuerdo el nombre en este minuto, pero sí, está ahí disponible. Y también hay otros servidores más que no están puestos acá, que son de países que no hablan el idioma inglés, ¿cierto? Pero sí, digamos, han levantado sus soluciones y las tienen disponibles, ¿ya? Los servidores Fire tienen en este caso, el que vamos a instalar tiene la flexibilidad de adaptarse a la solución según las capas y la integración que tengas con las aplicaciones, ¿ya? El servidor puede ser instalado como una fachada, como una capa de fachada, es decir, el cliente envía operaciones o requerimientos Fire hacia un origen, y ese origen está completamente bajo el estándar, de manera que se hacen las peticiones y el sistema devuelve también operaciones Fire. Pero también lo pueden encontrar como un punto intermedio, ¿ya? En el caso de que tanto el cliente como el origen, digamos, no tengan una comunicación directa por efectos ah, por los mecanismos de interacción que tengan, quizás no son los más estándares. Haciéndolo de esta manera, tú puedes hacer que el origen sea el lenguaje o el estándar que hable, digamos, él traduce sus peticiones a Fire, ¿cierto? Y en el intermedio ese servidor puede almacenar esa información y, bueno, el cliente y hacer el consumo, la consulta de ello. O también está la interacción como cambios en los recursos, ¿ya? Y el último caso es cuando lo pones como fachada en el cliente, digamos, donde las operaciones o las peticiones son transformadas en el cliente hacia el origen.
Como les decía anteriormente, hay bastantes implementaciones de servidores en el entorno, ¿ya? Se pueden ver ahí, hay incluso una hecha en Pascal, hecha por Graham Greene, el creador de esta especificación, ¿ya? El Firely, por su lado, tiene su servidor desarrollado en .NET. El servidor HappyFire es un servidor basado netamente en Java. Ahí les vamos a explicar el por qué la flexibilidad de este, ¿cierto? Es MyCDR, que es su homólogo de pago, ¿ya? Y tienen otros como Spark, los de IBM, ¿cierto? Cicero también tiene un servidor con la especificación R4, ¿ya? Cicero es una empresa australiana abocada a terminología mayormente, ¿ya? Y como decía, en la nube, digamos, Microsoft ha liberado servidores Fire, digamos, a través de la API de Azure pueden acceder a ellos, y también en la nube de Google. Perdón, creo que me cambié de... Ahí sí. Estoy haciendo los links. Ok, ¿dónde está esa información? Dicha información la encuentran en la página de la especificación. Hay un link hacia servidores públicos, ya donde pueden encontrar un listado, y aparte de eso, ellos proveen servidores públicos para testeo. Es decir, si ustedes no tienen el ánimo de instalar un servidor o no saben, pueden, digamos, acceder rápidamente a uno de estos servidores que están en línea, ¿cierto? Y cargar recursos e interactuar con ellos de la manera que necesiten, y ahí con ellos, digamos, poder avanzar si necesitan hacer desarrollos, pruebas, etc. Así que en ese sentido, digamos, ustedes tienen bastante flexibilidad para hacerlo. Ahora, pasando al tema del despliegue de un servidor Fire, ¿ya? El servidor con el que vamos a trabajar en esta oportunidad es con un servidor HappyFire. Lo que ven en pantalla es la página principal de Happy, donde por detrás de esta página lo rescatable que hay es que es un servidor que tiene bastante desarrollo de hace varios años atrás, tiene una comunidad detrás que da un soporte bastante poderoso. De hecho, yo he ahí colaborado en algunos, no solo yo, mis colegas de Sense han colaborado también ahí en algunos cambios o sugerencias. Ya posee una documentación bastante robusta respecto de cómo se usa el servidor y qué otras componentes internas tiene y cómo se pueden desplegar, ¿ya? Y el servidor, digamos, está construido en Java, ¿ya? Lo cual bueno, y están los repositorios en GitHub como para que tú puedas descargar el código, ¿ya? Así que si tú tienes experiencia en Java, digamos, puedes tomar ese código, ¿cierto? Y hacer adaptaciones puntuales al servidor, ¿ya? El servidor viene provisto hay unos proyectos que proveen el servidor con sus librerías, ¿cierto? Algunas partes, ¿cierto? Y tú puedes tomarlo para hacer determinadas construcciones del servidor, pero en este caso vamos a tomar un repositorio en particular que es el HappyFire Start, ¿ya? Es un servidor que es como del tipo llegar y usar, ¿ya? Porque viene con una base de datos genérica detrás, viene con un motor de indexado, entonces tú te descargas el código, lo instalas en tu máquina, ¿cierto? Y en 5 minutos lo tienes corriendo, ya lo tienes listo para operar. Como les decía, hay detrás una comunidad bastante fuerte que es el Zulip, es el Chat on Fire basado en una herramienta denominada Zulip, ¿ya? Donde acá tienen canales, ¿cierto? Hay un canal de implementadores que es para resolver dudas de implementación, ¿ya? No solamente HappyFire, sino que esto es a nivel de la especificación en general, ¿ya? Pero también pueden hacer las preguntas específicas de este servidor. ¿Okay? Para instalar HappyFire hay varias alternativas, ¿ya? La que vamos a ver hoy día, que es la más sencilla, es a través de Docker Compose, ¿ya? De que es a través de contenedores, pero también si ustedes requieren
hacer otras modificaciones, por ejemplo, pueden bajarse el código, lo compilan mediante Maven y lo pueden desplegar sin ningún problema, ¿ya? Y hay otros, pero básicamente es con otro gestor de dependencia que es Gradle, ¿ya? Pero es casi lo mismo que Maven, así que, digamos, no es tan, como digo, esas son las maneras que hay de instalar, ¿ya? Nosotros también como apoyo al proyecto, hasta hace un tiempo atrás levantamos una guía de instalación para el proyecto de DSC. Está aquí este link, así que, bueno, como va a estar en la presentación y si mis colegas lo pueden compartir por el chat, está, digamos, hay una página de acá de Confluence donde tienen acá un instructivo bien sencillo de cómo desplegar un servidor con Docker Compose, ya los requisitos que deben cumplir, la estructura del archivo de contenedores, ¿cierto? Y el levantamiento o deploy del servidor, ¿ya? Y también hay una pequeña ayuda de cómo desplegarlo con Maven, ¿ya? Es un poco más largo, pero no está en el scope de esta presentación, sino que solamente vamos a hacer el despliegue a través de Docker, ¿ya? Entonces, tienen que considerar antes de su sistema operativo que tenga el Docker, el sistema Docker y a su vez la componente Docker Compose instalada. Están aquí los links a la documentación oficial de cómo hacer la instalación. Y a ver, si lo quieren testear en su computadora local, perfecto, háganlo con 2 núcleos, ¿ya? Y también podrían eventualmente soportar 4 GB de RAM, pero como estamos en el tema del proyecto del LACPAS, ahí yo les recomendaría usar 4 núcleos, ¿cierto? Y mínimo 8 GB de RAM, ¿vale? ¿Ya? El servidor, el Docker Compose, más adelante les muestro los archivos, pero tienen que tener también, hay un archivo donde se guardan unas variables de entorno, son básicamente un usuario y un password, ¿ya? Pero que por buena práctica lo guardamos fuera del archivo de contenedores, ¿cierto? Y el archivo de configuración de los contenedores, que es un YAML, es un dockercompose.yaml, ¿ya? Y esa estructura, digamos, a través de variables de entorno, se puede comunicar con un archivo interno del servidor Happify, que es application.yaml, donde pueden hacer las modificaciones para que el servidor, digamos, habilite o inhabilite ciertas componentes, ¿ya? Esto lo vamos a ver en caliente, así que ahí se los explico y vamos manos a la obra. ¿Ya? Tengo aquí una terminal acá con un Linux. Voy a ver primero que no tenga nada creado, perfecto. Entonces vamos a crear un archivo con variables de entorno. ¿Ya? Y eso yo lo voy a sacar, lo voy a hacer tal cual desde la guía para que... Un momento, vamos a salir del modo presentación. Acá. Ok, el archivo de variables de entorno ocupa solamente dos datos. Es un usuario de Postgres para base de datos y su correspondiente password. Ya lo voy a grabar, ¿cierto? Y ahí tenemos el archivo de entorno, ¿ya? Y aquí tienen la receta para el Docker Compose, ¿ya? Si tienen dudas me preguntan, pero básicamente se definen acá los contenedores. Tenemos un contenedor para almacenar, soportar la base de datos, ¿ya? Las variables de entorno que se toman del archivo de environment, el archivo env, y al otro contenedor que es el servidor file. En este caso estoy ocupando una versión 6.1.0, ¿ya? Y estas variables de entorno que ven acá son las que se comunican con el archivo application YAML del Happy Fire, ¿ya? Y aquí lo que estamos indicando es la base de datos, el puerto, ¿cierto? El nombre de la base de datos con
con quien queremos interactuar, se se traspasan las credenciales de usuario y password del archivo de entorno, y también hay datos extras del dialecto de Postgres, ¿ya? Y también hay unas configuraciones más finas de máximo de páginas y páginas por defecto, ¿ya? Finalmente los puertos. Entonces yo voy a copiar este contenido y lo voy a pegar en un archivo docker compose.yml, ¿vale? Lo tenemos acá. Esto voy a grabar. Entonces ya tenemos nuestro archivo docker. Ok, con ese comando verifico que el docker compose, el archivo docker está correctamente construido. Y ahora lo vamos a lanzar. Y esto se hace con una instrucción docker compose a y el modificador "-d", que es para ejecutarlo en modo de touch. La primera vez que ejecuten el docker compose, lo que va a hacer este sistema es descargar las imágenes de la red, ¿ya? Por lo cual, digamos, la primera vez que hagan el deploy, digamos, se va a demorar un poquito mientras hacen la descarga de los contenedores, el contenedor de Postgres y el de base, y el del servidor Fire, ¿ya? Y una vez descargado, digamos, lo va a levantar en memoria. Ok, tenemos los contenedores desplegados, ¿ya? Eso lo puedo ver con un comando docker ps, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos el Happy Fire, ¿cierto? Y el motor de datos Postgres por detrás. Ya, entonces, ¿cómo verificamos que el servidor está corriendo? Bueno, lo pueden hacer con un curl -x, creo que era, get, http, localhost. En este caso estoy en la misma máquina, así que no habría problema, ¿cierto? Ya, y voy a apuntar a la raíz del servidor, que es el 8080 Fire. ¿Ya? Tenemos acá una conexión rechazada. Ah, ya lo sé, les explico al tiro. Vamos a apuntarlo al puerto 8081. No. HTTP localhost 8081 Fire. Tengo el puerto 8081 y el 8080 abierto. Ya. Ah, ok, ya. Puede haber sido mientras se estaba desplegando el servidor por primera vez que obtuve ese error. ¿Ya? Pero la manera de hacerlo, si están dentro del servidor, pueden apuntar a la dirección base del servidor Fire, ¿ya? Y van a obtener una respuesta en JSON. En este caso, el mensaje aquí esta es la URL base del servidor Fire, ¿ya? Y con eso pueden decir ya que el servidor está operativo. ¿Ya? Otra forma de hacerlo, si es que están lejos de la máquina, lo pueden hacer desde la interfaz gráfica. Para ello voy a anotar esta máquina, me sé la IP de memoria, así que está en la 128, 8081, ¿ya? Acá solamente puse la IP y el puerto, y lo que me va a gatillar acá es la interfaz gráfica del servidor Fire, ¿ya? Entonces, como pueden ver acá a la izquierda están los recursos de la especificación, porque, bueno, por defecto los levanta todos, ¿ya? Ustedes pueden hacer configuraciones si quieren restringir los recursos, digamos, supongamos que tienen un proyecto que opera solo con 3 recursos, un PageChain, por ejemplo, y 2 más. Pueden restringir el resto y solamente para que la solución opere con esos 3.
¿ya? Agrandaré un poco la página para que se vea, ¿ya? Y lo que ven acá es la dirección base del servidor, es la URL base, ¿ya? Entonces, esa dirección, bueno, está como localhost porque, digamos, falta ahí una configuración extra, pero ya con esta dirección pueden interactuar con el servidor Fire, de manera que si yo eso lo tomo y lo llevo a un Postman, por ejemplo. No, de hecho ahí la tengo. Estoy en la HTTP 192. Vamos a agrandar un poco esto. Que voy a consultar acá en este caso por las capacidades del servidor. Eso se hace con, esa es la URL base, ¿ya? Y a continuación va en la operación metadata. Esto no es un recurso, es una operación. ¿Ok? Entonces aquí ya pueden ver ustedes, por ejemplo, leyendo esta información, me recupera un recurso Capability Statement, que es el cual, digamos, describe las capacidades de operación de ese servidor. Entonces acá me está diciendo que es basado en un software Happy Fire 6.1.0, y la implementación acá en este caso obedece a una especificación R4 del servidor, basada en la versión 4.0.1 de la especificación. Los formatos que aceptan en este caso para interactuar puede ser a través de XML o también a través de JSON y otro formato que yo no lo he usado demasiado, que es el XTurtle, ¿ya? Pero pueden ustedes interactuar con esos tres estándares eh, de, para construir sus recursos, ¿ya? Y lo que viene acá abajo son las capacidades REST del servidor por cada recurso, ¿ya? Entonces aquí tienen un recurso account, ¿cierto? Y ahí están como las capacidades de interacción que existen, ¿ya? En este caso puedo hacer, puedo buscar, ¿cierto? Puedo actualizar, puedo leer versiones históricas, ¿cierto? Versiones anteriores, puedo leer recursos, puedo hacer patch sobre ellos, ¿cierto? Y una infinidad de otras operaciones, el delete también y el create, ¿ya? Entonces, ustedes, digamos, si requieren, digamos, restringir el desempeño del servidor respecto de ciertas acciones u operaciones, digamos, eso se hace y se debería haber reflejado en este recurso. ¿Ok? So, acá tiene un ejemplo sencillo para leer un paciente, ¿ya? Entonces se hace con la URL base del servidor, luego el recurso, y en este caso voy a poner el ID 1, ¿ya? Y lo que me está arrojando el servidor es un recurso Operation Outcome, indicando de que el recurso 1 no existe, ¿ya? Y es lógico porque el servidor está vacío, ¿ya? Y acá con una operación POST, voy a levantar un ejemplo de paciente, y tengo aquí un archivo JSON, un texto JSON, donde tengo aquí un ejemplo de paciente, ¿ya? Justin Timberlake, ¿ya? Y al enviarlo, digamos, eso queda almacenado en el servidor, y en la respuesta de Postman estoy obteniendo aquí a un estatus 201, quiere decir que ha sido creado el paciente, ¿ya? Y este por defecto le ha asignado el ID 1, ¿ya? Para reconocer el recurso dentro del servidor. De manera que si vuelvo a la consulta anterior que me estaba arrojando que no conoce el recurso porque no existe, aquí sí efectivamente lo encuentra, ¿vale? De la misma manera puedo hacer a través del verbo put, que es parte de los verbos cruz de la especificación, puedo hacer modificaciones. En este caso le voy a añadir un segundo nombre al paciente y voy a hacer la actualización. Un poco lento esto
Vamos a ver acá. Acá, aquí no dice el cambio aquí. Es en el 8081. Aquí puedo hacer el cambio sin problema, ¿cierto? Entonces, fíjense que acá el recurso sigue siendo la ID 1, pero acá ya tiene una versión, una ID de versión que es ya la número 2, ¿ya? Porque el recurso ya cambió de estado. Es decir, puedo volver a leer el recurso como estaba antes y apunto a la versión, a la versión 1 del recurso. Pero esta es la versión 2, ya tiene el cambio realizado, ¿ya? Y por último puedo hacer el borrado del recurso. Para eso se hace con la URL del servidor más el recurso y le tendría que indicar el ID del recurso, en este caso es el 1. Estamos trabajando en el puerto 8081, así que voy a hacer el cambio acá. Veamos qué aparece acá. Dice Operation Outcome, ¿cierto? Y aquí aparece la información de cómo me fue con la acción. En este caso, el recurso fue borrado sin problema dentro de 65 milisegundos. Así que, bueno, esa es la manera de desplegar el servidor, ¿ya? Volviendo acá atrás, hay algunos comandos que pueden ser de utilidad. El Docker PS es para listar los contenedores que están corriendo en este minuto, y acá el status está en up, significa que está corriendo, ¿ya? Y también podría yo detenerlos, ya con un Docker stop, ¿ya? Y haciendo ya sea con el nombre el nombre del contenedor. Aquí. No. Bueno, si no es con el nombre del contenedor, lo puedo hacer con el nombre con el ID. Aquí está, ahí está el nombre, Happy Fire. ¿Ya? Y con eso puedo tener los contenedores si necesito hacer algún cambio y volver a subirlo, ¿ya? Y con el comando docker start lo puedo volver a subir el servidor. ¿Ya? Puedo subir más de uno también. Y ahí tenemos los contenedores nuevamente operativos, ¿ya? Y para bajar el contenedor completo pueden usar el mismo Docker Compose al inicio que usé, pero lo hacen con el parámetro down, ¿ya? Y eso lo que hace es bajar el servidor y bajar la base de datos, ¿ya? Ok, entonces, volviendo a la presentación, creo que no tengo más temas por abordar hoy día. Les había explicado, sí, bueno, eso yo se lo expliqué, pero está en la presentación y también está en el instructivo. Ok, entonces, pues, si está funcionando el servidor, pueden hacer un curl directo al servidor file, ¿cierto? A la raíz del servidor, y deberían tener un mensaje como ese, ¿ya? O bien, si no tienen expertise en curl, lo hacen a través de la interfaz gráfica indicando la IP del servidor, ¿cierto? Y el puerto, ¿ya? Y con eso van a acceder al, eh, a la interfaz gráfica. Así que, sin más que decir, y si tienen dudas o comentarios, ¿cierto? Bienvenidos y muchas gracias por el tiempo. Gracias, Marcelo. Em, en el chat hay un par de preguntas, hay un par de interacciones. Vale. Ya, vamos a ver acá, vamos a partir del principio. Hola, el ejercicio de instalación. Ya, Sí. está basado en la guía, está el link ahí puesto. Saludos a todos. De los servidores mencionados, ¿cuál tendría el nivel de rendimiento suficiente como para apalancar las operaciones de un país completo? Ejemplo, almacenar recursos para generar IPs recibiendo los recursos FHIR de 35.000 sistemas distintos. Excelente pregunta. Si te fijas más abajo, continúa esa misma pregunta y hay una discusión ahí una conversación con Alejandro. Y quizás sería bueno comentar
porque no sé si todos tuvieron oportunidad de leerlo. Sí, bueno, lo dejo proyectado en pantalla para que lo vayan viendo, pero básicamente lo que veo acá hay una discusión de rendimientos de servidores frente a un volumen gigante de información, ¿ya? Eh, Mira, no soy la persona indicada para hablar de arquitecturas internas. Alejandro tiene más conocimiento, mi colega Alejandro, más conocimiento de los rendimientos o fortalezas de cada servidor. Hasta donde yo sé, Smile CDR es una de las alternativas eh, robustas para hacer este tipo de implementación, como también la de los holandeses bajo la firma de Firelli. ¿Ya? Sí, quizás es importante señalar de que en el fondo no es solamente un sistema, sino más bien la arquitectura en función de lo que se defina como proyecto, em, lo que da respuesta en realidad a la pregunta de Carlos. Ujú. Y lo Sí, otro, Alejandro. que no sé si quedó claro con la respuesta o si pudieron leer ahí en el chat la respuesta que dimos unas preguntas similares. Así que sería interesante, no sé, pues si la pregunta nueva o no se responde con esa respuesta, podríamos aclararla por acá. Pero finalmente lo que podemos decir es con respecto a estas son herramientas algunas de pago y otras libres, y claro, requiere la expertise del equipo si elige una alternativa libre de poder configurar la aplicación y obviamente agregar todos los mecanismos para dar soporte a alta demanda, que esté susceptible a errores y todos esos elementos no funcionales que existen hoy en día, que se requieren. ¿Ya? Ahora, hay alternativas que son en la nube también. Las alternativas que ofrece Google y Microsoft también permiten de antemano dar soporte a ese tipo de operaciones, o cobran por transacción o cobran por espacio en disco, por otro elemento. ¿Ya? Pero existen alternativas. Las alternativas de pago tienen el soporte de la firma o de los dueños de esa marca o de esa aplicación, los cuales prestan la ayuda necesaria al equipo técnico para los implementadores puedan configurar de manera correcta estos elementos, ¿ya? Pero es un planeta gigante eso, ya que depende del tipo de solución, depende o de las problemáticas específicas que quieran abordar con un servidor file, ¿ya? Lo que sí hacen todas es almacenar recursos. Almacenan los recursos, permiten las consultas, permiten hacer cierto tipo de búsqueda, y ahí hay cierto matiz en cada una de las soluciones, ¿ya? Había una pregunta también que hablaba de las bases de datos soportadas, también, por ejemplo, el caso de Happy Fire, tiene el motor de Hibernate del ORM, y el ORM soporta varias bases de datos, ¿ya? Entonces, hay alternativas, hay de todos los sabores, y de hecho son las que se mencionaron aquí porque hay alternativas en otros lenguajes también. Así que creo que Marcelo ahí se expuso, o estaba el link donde están todos los servidores Fire. Así que ahí habría que darle una mirada y ver cuál es la alternativa que más se ajusta al equipo de desarrollo, al equipo técnico que quiere abordar una solución en Fire, ¿ya? Lo que sí podemos decir es que hay hartas librerías, son bastantes, y da para todos los gustos en este caso, ¿ya? Hay hasta en Python alguna, hay unas herramientas en PHP, JavaScript, lo que estábamos viendo en Java, en C y todo eso. Sí, adicionalmente a la instalación en particular que vimos hoy día de Happy Fire, ustedes no están atados a una base de datos Postgres, sino que también pueden en el archivo de configuración del Docker Compose, basta con cambiar el dialecto de la base de datos y podrían usar eventualmente un MySQL u otra, digamos, que soporte el servidor, ¿ya? Tienen que verificar ahí en la documentación de Happy Fire, digamos, que otros dialectos es capaz de soportar y no habría problema. O sea, pueden hacen el cambio, como les digo, les voy a mostrar acá.
Acá los valores que tienen que cambiar son los del data source, que es No, el... estás compartiendo, creo, Marcelo. Bueno, gracias. Vamos a compartir. Aquí en el instructivo, en la parte del Docker Compose, vamos acá, ¿ya? En la parte del contenedor Fire existen aquí unas variables de entorno, ¿ya? Que las primeras hacen referencia a la base de datos que van a utilizar. Entonces acá, en vez de un JDBC2.Postgres, etcétera, etcétera, lo pueden cambiar por un MySQL o por un Mongo quizás, ¿ya? Y proporcionan las credenciales para acceder a la base de datos. Y lo que tienen que también cambiar es la clase del driver y esto que es importante es el dialecto, porque este servidor tiene por detrás un modelo de persistencia JPA, ¿ya? Entonces tienen que también apuntar bien correctamente al dialecto para que el JPA pueda reconocer o entender de que está hablando con una base de datos que no es Postgres, sino que es otra, ¿ya? Haciéndose esos cambios, no habría ningún problema. O sea, y vuelven a lanzar el Docker si está la base de datos activa, ¿ya? Y ese contenedor obviamente no queda fuera de uso, pero pueden usar un contenedor MySQL, o bien si tienen una base de datos MySQL en otro lugar, ponen simplemente, bueno, esto lo obvian, ¿cierto? Y ahí basta solamente con apuntar base de datos y puerto. Sí, ¿Ya? y no requiere, tampoco requiere el uso, no es obligatorio el uso de Docker tampoco, así que el código está, se puede compilar y ocupar algún servidor o otro servidor de aplicaciones para poder montar esa máquina. Bueno, para los que puedan tener problemas con el uso de Docker o no lo entienden, podrían bajar el código y montarlo como un proyecto o un servidor, funcionar bajo un servidor Tomcat o un Jetty, así que también. Está la alternativa. Lo que sí es necesario agregar es que eh, el ambiente de herramienta o de todos los elementos que pueden proporcionar montar un servidor Fire está ahí, está disponible y solamente requiere la inversión del equipo para que pueda llevar a cabo una solución, ya sea de prueba o productiva. Bien, no tenemos más preguntas. Hay una por cual vía se estará compartiendo las grabaciones. Bueno, les van a enviar el link donde están disponibles estos recursos, así que... Y no hay más preguntas técnicas, así que simplemente agradecer el tiempo de escuchar. Aquí dice, mira, aquí hay una última, para realizar pruebas de la instalación. Ah, ¿qué quieres decir con la pregunta? No, hay algunos pasos o modelos de datos para validar. No te entiendo la Sí, pregunta, José ¿qué Luis. tal? ¿Qué ¿Qué tal? tal? Buenas tardes. Buenas Sí, ok. tardes. Sí, o sea, si bien es cierto están los pasos, ya sé, por parte de nuestro de Perú ya hemos hecho la instalación de los componentes, pero que si quisiéramos hacer la validación que está correcto, la instalación y hacer pruebas de las mismas y utilizar algunos recursos de Fire. Ah, entiendo. Ah, perfecto. Eso era mi pregunta, sí, Vale, ya te disculpa. entiendo. Sí, claro, yo en el ejercicio acá mostré un Postman de ejemplos donde pueden hacer como algunas operaciones. No está en la guía de instalación, pero se los podemos disponibilizar como para que puedan, digamos, tomar esta colección y hacer las interacciones respectivas con el servidor. Sí, bien, gracias. ¿Vale? Así que las vamos a incorporar en la guía para que, claro, hay gente que está un poco más avanzada en Fire y no le cuesta tanto adaptarse, pero también pueden haber personas que están recién interiorizándose y sí, tienes toda la razón y es necesario tener ese mecanismo para revisar que esté funcionando bien eso. Sí, entonces te tomo el comentario. Bien, gracias Marcelo, gracias a todos aquellos que
han comentado que han tenido dudas. Gracias, Alejandro, también por apoyar con las respuestas en el chat. Sí, yo también te tomo la palabra, Marcelo. Quizás en el misma guía de instalación agregar ahí un link para descargar ese collection de Postman. Hay que entender que esa guía de instalación es una instalación agnóstica, es un servidor base de Happy Fire que soporta el estándar y los ejercicios son en ese sentido también. Eso, y bueno, los dejo invitados para el próximo jueves, misma hora. Vamos a estar viendo, profundizando en lo que respecta a las transacciones que soporta la documentación, bueno, el DDCC, en las cuales se basa el DDCC. Así que sin más, muchísimas gracias a todos por asistir, por estar presente en esta sesión. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.